¿Crees que Juan estuvo correcto o equivocado en Apocalipsis 12:9? Este es el versículo donde Juan, bien podríamos simplemente hacer clic para verlo, para que puedas verlo. Apocalipsis 12:9. Aquí es donde Juan menciona que el gran dragón fue derribado, esa antigua serpiente que es llamada el diablo y Satanás. Así que la serpiente del diablo y Satanás conectado. Bien, en este versículo es la única vez en la Biblia donde estos términos están realmente conectados en el mismo versículo. Y este es el último libro del Nuevo Testamento. Pero la pregunta sigue siendo, ¿crees que Juan tenía razón o no? Si piensas que Juan estuvo correcto en esta identificación de que la serpiente de allí era realmente el diablo, el que se conoce como Satanás. Y por cierto, mira cómo Juan expresa esto. Esa antigua serpiente a quien llaman, de acuerdo a quien se le llama el diablo y Satanás. No significa que, ya sabes, Juan no lo está diciendo porque Juan conoce su Antiguo Testamento. Esto no necesita ser leído como si Juan estuviera mirando Génesis 3 y viendo la palabra Satanás ahí. No está ahí. Pero ese rebelde pasa a ser conocido como el diablo, que es simplemente el difamador, el mentiroso. Satanás, el acusador. Está bien, este individuo rebelde se conoce por estos términos. Es todo lo que John está diciendo y él está conectando los puntos. Entonces, si piensas que Juan está en lo correcto, entonces debes concluir que la serpiente en el jardín era más que un animal, no es solo una serpiente. Si dices que está equivocado, entonces tienes un problema serio con la coherencia bíblica y realmente bíblica. Inspiración en ese momento. Y para los evangélicos, de nuevo, no sé cómo vas a tomar esa posición. Segunda pregunta que haría, ya sabes, a los espectadores y de nuevo. Cualquier otra persona, si estuviéramos en un foro diferente, los académicos que decían, bueno, realmente no puedes. Esta visión no es lo que piensan la mayoría de los eruditos, realmente no me importa. Vale, estoy haciendo una pregunta seria. Acabo de hacer una, ¿crees que John estaba en lo correcto o no? Si dices que estaba correcto, entonces la serpiente en el jardín es más que una serpiente. Pregunta 2. ¿Crees que Génesis 3 pretendía proporcionarnos conocimiento zoológico perdido? Es Génesis 3, una lección de zoología. Lo he mencionado antes, pero si planteas la pregunta de esa manera, ¿está realmente Génesis 3 diseñado para enseñarnos sobre, captar el lenguaje aquí, sobre la evolución de la serpiente antes de que tuviera patas y pudiera hablar? Y ahora la serpiente como la conocemos ahora. De nuevo, creo que eso es ridículo. Pero lo verás en la literatura evangélica. Y creo de nuevo que es por eso que muchos académicos reaccionan en contra. Porque es un poco caricaturesco. Génesis 3 no nos enseña sobre zoología, al igual que Génesis 1 no nos enseña sobre astronomía, donde tenemos el sol creado después de que tenemos días. ¿Cómo funciona eso? De nuevo, ya sabes de la clase sobre metáforas. Y simplemente la clase donde ilustramos la metáfora con la cosmología israelita. El propósito de estos capítulos es enseñar al lector quién es Dios frente a todos los demás dioses. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? Todo el concepto de la imagen. Está diseñado para enseñarnos, sí, que hay un Dios, y Él creó lo que conocemos aquí. Pero Dios no se molesta en usar personas que podrían darnos una presentación sofisticada de la ciencia del siglo XXI. Si hizo eso, Dios cometió un error horroroso. Porque tenía gente escribiendo en el segundo milenio antes de Cristo y el primer milenio antes de Cristo. Y el primer siglo de Cristo no son capaces de darnos una presentación científica que satisfaría a una audiencia del siglo XXI. Y eso es algo bueno, porque dentro de 500 años nos estaremos riendo de aspectos de la ciencia que creemos que están resueltos ahora, porque cambiarán. Eso no es de lo que trata la Escritura. Dios deliberadamente, esta fue su propia decisión, no se ató las verdades que quería comunicar a algo, es decir, la ciencia que sabía que cambiaría y nunca se quedaría igual. De nuevo, hablamos de esto extensamente en el episodio de la metáfora. Tengo conferencias en línea, otra vez te dirigí a ellas. Pero si vas a tomar esa posición, entonces es absurdo pensar que Génesis 3 nos enseña zoología. Entonces, nuevamente, ¿cómo podrías llegar a esa conclusión?
No creo que nos esté enseñando zoología. Creo que John tenía razón al decir que tenemos un ser divino aquí, ya sea en forma de serpiente. O deberíamos mirar el término Hanakash, que es la serpiente, de diferentes maneras, creo personalmente, y sabes esto por leer El Reino Invisible. Lo que ocurre con esa terminología es que tenemos un doble o incluso un triple sentido con el Nakash, porque dependiendo de si lo consideras un sustantivo o un participio, puede significar la serpiente o el serpentino. Puede significar el que practica la adivinación, como el engaño, o puede significar el brillante. Y esas tres cosas van a ser formas comunes de presentar el mal sobrenatural más adelante en la Biblia hebrea.